Vamos a ver lo que es el análisis del discurso. En este curso, o en esta presentación más bien, vamos a ver, vamos a ver precisamente algunas características que tenemos que hacer cuando analizamos el discurso. El discurso, recuerden, es lo que decimos con palabras orales o lo que decimos con palabras escritas. Eso se le llama discurso. Y vamos a analizar el discurso, vamos a tratar de entender lo que dice con las palabras que se están diciendo, con las partes del discurso. Recuerden ustedes que las partes del discurso tienen mucho que ver con los elementos que hemos estado viendo de manera inicial cuando hablábamos de verbos, hablábamos de adjetivos, hablábamos de sufijos, prefijos. Ahora vamos a ver un poco más, enfocándonos un poco más en lo que son conjunciones, pero vamos a repasar todo eso, los pronombres. Todas esas partes son importantes para entender el discurso, porque son, a final de cuentas, las partes del discurso. Vamos a empezar hablando de cohesión y coherencia, que si ustedes recuerdan, decíamos que los textos tienen cohesión y coherencia. Cuando vemos un texto y tiene cierta estructura, algunos de los elementos clave son la cohesión y la coherencia. Entonces es por eso que es importante que empecemos a trabajar precisamente con esta situación del análisis del discurso y específicamente con la cohesión y la coherencia. Ahora, vamos a comenzar viendo ahí en su manual. Si ustedes empiezan a buscar su manual del curso, en su manual del curso hay una actividad que se ve de esta manera. Ahorita la vamos a ver. Dice marcadores de cohesión y signos de transición. En mi manual está en la página 21, pero en el de ustedes podría estar en el 22 o 20. La verdad es que como he estado haciendo cambios recientemente, es probable que los números no coincidan. Pero busquen esta parte precisamente. Está precisamente después de el ejercicio de comas, si ustedes recuerdan, ¿sí? Este ejercicio de comas que hicimos para analizar qué nos decía el texto. Por cierto, creo que ahí en algunos casos se limitaron a hacer mucho más la traducción que entender lo que dice el texto con o sin la coma. Pero bueno, ojalá que con el ejercicio que hicieron hayan quedado un poco más claras al final las respuestas. Ahora, nos vamos a este ejercicio y vamos a empezarlo. Al final, cuando termine esta sesión en la presentación, vamos a regresar aquí y entonces cerraremos esta actividad. De momento, vamos a hacer la iniciación y primero, dice aquí, a mí me gustaría que lo hicieran ahorita antes de continuar con la presentación. Cuando ya me salte a la presentación, detengan el video y entonces puedan hacer esta actividad posterior a que la terminen. Entonces continúen viendo el video para que de alguna manera cuando terminemos el video ustedes ya tengan terminada esta actividad, ¿sí? Entonces vean esto. Lo que vamos a hacer básicamente es leer. Si ustedes quieren hacer algunas marcas, bueno, pues sería cuestión de que ustedes lo vean. Pero realmente lo que necesitamos es leer. Y tenemos que contestar estas 3 preguntas. Así de manera oral, lo pueden escribir por ahí su respuesta en algún lado. Pero básicamente es, ¿cuál párrafo tiene unidad? Porque son 3 párrafos y de esos 3 párrafos solamente uno tiene unidad. O más bien, ese párrafo tiene más unidad que los demás, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tiene unidad? Esa respuesta la van a contestar una vez que hayamos visto parte de lo que sigue en la presentación. ¿Y por qué los otros párrafos no tienen unidad? Entonces ahí necesitan ser más específicos. Necesitan decirme, y bueno, lo vamos a rever para que una vez que ustedes hayan hecho esta actividad, entonces sí que retomemos, que volvamos al final de la presentación del día de hoy, o en este video, sepan ustedes por qué los otros párrafos no tienen unidad o por qué ese párrafo del que estamos hablando, uno de ellos tiene más unidad que la otra. Ahora,
nos volvemos a la presentación. Y la presentación, pues precisamente comenzamos hablando y contestando esta pregunta que dice, ¿qué hace un texto coherente y cohesivo? Ahora, aquí no lo dice, en ningún lado lo menciona, pero básicamente la unidad a un texto se la da que tenga coherencia y que tenga cohesión, ¿sí? Entonces, es importante por eso definir aquí qué es lo que hace un texto coherente y qué es lo que hace un texto cohesivo. Primero que nada, pues la pregunta se contesta precisamente aquí, con el texto. Un texto se hace coherente y se hace cohesivo con el contexto lingüístico. El lenguaje que acompaña a una pieza del discurso, eso es el contexto lingüístico, las palabras, el vocabulario que se utiliza. Por eso, si ustedes se fijan, me he enfocado mucho en que ustedes aprendan cierto vocabulario y que vayamos viendo, como aprendiendo. Si se están fijando, recientemente estamos practicando los adjetivos. Durante las clases presenciales estuvimos practicando los verbos. Obviamente estuvimos trabajando con diferentes tipos de verbos, los tiempos. Toda esta parte es básicamente pues las partes del discurso. Entonces, el contexto lingüístico lo hacen las partes del discurso. Ahora, el texto se hace coherente y cohesivo también con el contexto no lingüístico, porque entonces tenemos contexto lingüístico, el vocabulario, las palabras, pero luego tenemos el contexto no lingüístico, que es básicamente la interpretación que el lector le da al texto. Eso es el contexto no lingüístico, la interpretación que le damos. Y ahí entra un poco en escena lo que cuando decíamos, en este curso tenemos dos elementos, la traducción y la interpretación. La traducción básicamente es cuando vemos un texto y lo traducimos de un idioma al otro, las palabras. Pero a veces ese texto, cuando ya la tradujimos palabra por palabra o a unas frases tal vez, nos damos cuenta que pierde un poco el sentido. ¿Por qué pierde el sentido? Porque más bien ahí lo que tenemos que hacer es un poco de interpretación, ¿sí? Tenemos que interpretar un poquito lo que nos están diciendo con las palabras. Y ahí entra un poco el contexto no lingüístico, la interpretación que le damos a las palabras, ¿sí? De acuerdo a las palabras que tengamos. Hay algunas personas que son muy hábiles para interpretar las palabras de alguna persona. Hay otros que no son tan hábiles y terminan haciendo una mala interpretación de lo que se dice, ¿verdad? Eso sucede regularmente cuando yo oigo que un extranjero habla, que no habla muy bien el español y que se encuentra con una persona que tampoco habla su idioma del extranjero. Entonces, el extranjero trata de hablar un poco el idioma y el otro a veces no alcanzan a entender por su español mocho, diríamos nosotros, por el hecho de que lo use de manera mocha, ¿no? Y pues bueno, eso pasa mucho, la mala interpretación de lo que se le hace a un discurso, ¿verdad? En ese caso, pues oral. Bueno, una vez que caemos en esta parte, aquí de hecho van a empezar a darse cuenta que aquí se van a entender muchas de las cosas de por qué el curso está armado de la forma en cómo está armado, porque precisamente aquí empezamos a entender que las partes del discurso son importantes, que debe tener coherencia, que debe tener cohesión. Vimos en la redacción también que también es parte importante de un texto, que tenga cohesión y coherencia. Y ahora vamos a empezar a aprender cómo se genera ese tipo de situaciones. Bueno, primero, algunas definiciones. ¿Qué es la cohesión? Nos dice Nunn, en su libro del 93, que dice que son los vínculos formales que marcan los varios tipos de relaciones en las intercláusulas e interenunciados dentro del discurso. O sea, básicamente estamos hablando otra vez de palabras, de partes del discurso. Esos son los vínculos que menciona Nunn. Y que esas palabras nos ayudan a conectar cláusulas dentro de un enunciado y también conectar enunciados dentro de un párrafo, ¿sí? Y a veces también nos ayudan a conectar los párrafos entre sí. Ya han visto ustedes la conexión en algunos de los ensayos que hemos estado trabajando. Ahora, los pronombres ayudan a interpretar los textos. Vamos a ver lo que es la cohesión, ¿sí? La coherencia. La coherencia, dice aquí, es algo creado por el lector en el acto de leer un texto. O sea,
lo que uno lee, crea uno una imagen de lo que está leyendo, de esas palabras que se pusieron ahí en un texto. Y luego dice McCarthy, sigue diciendo, la coherencia es el sentimiento que un texto pone junto y que tiene sentido y no es solo un montón de enunciados. O sea, ya no habla solamente del contexto, del contexto de palabras, no solamente, sino que habla lo que se crea en tu mente. Esa es la coherencia, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos ahorita un poquito más en lo que es la cohesión, ¿sí? La cohesión tiene varios tipos, como ustedes están viendo aquí en esta diapositiva. Tenemos cohesión tipo referencia, sustitución y elipsis, conjunción y cohesión lexical. Eso es los tipos de cohesión que tenemos en un texto. Y vamos a empezar precisamente por entender cómo es la cohesión que se genera a través de referencia. Y bueno, primero tenemos que entender que la referencia es el uso de esos dispositivos de cohesión. O sea, hay algo que le llamamos dispositivos y que están juntándonos el texto. ¿Con qué propósito? Pues para que sea interpretado, para que se pueda interpretar de alguna manera. Pero esta interpretación tiene que ser con referencia hacia algo que ya se dijo o que se va a decir o que tú ya conoces. Vamos a verlo en un momento y dejarlo más claro, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer entonces aquí es precisamente que estos dispositivos de cohesión nos dan referencia, precisamente, como parte del texto dice aquí, o la experiencia del mundo por quién se envía y quién recibe el texto. Esto obviamente depende mucho de quién lo esté mandando, cómo lo esté mandando, pero aparte es el conocimiento de la redacción, cómo se redactan las cosas. Y una vez que tengamos eso muy claro, pues entonces nos daremos cuenta que pues esto se puede hacer posible a través de palabras, ¿sí? ¿Qué tipos de palabras? Bueno, tenemos las partes del discurso en este caso, que son una referencia de tipo personal, se le llama. ¿Y cómo se utilizan esos? Pues a través del uso de los pronombres. Todos los pronombres que ustedes ya vieron en la lista, los 5 listas de pronombres, vamos a tratar de reconectarlos un poquito con ellos. Pero no solo es esos, porque tenemos otros 2 tipos de pronombres que se van a utilizar mucho como referencia. Entonces, a intentar de buscar aquí a qué se está haciendo la referencia a través del uso de los pronombres. También tenemos los demostrativos, la referencia demostrativa, que aquí es básicamente con el artículo da, el, la, los, las. En algunos casos se podría dar también con el artículo a o an, que significa un o unos, una o unas. Más bien un o una, perdón, no, eso en plural no es. Y luego tenemos la referencia de tipo comparativa, donde utilizamos algunas palabras que pues ayudan a hacer una comparación precisamente entre algo que se dijo o que se va a decir. Entonces tenemos aquí algunas frases que son such as, que significa tal como. More, que ya la vimos como parte de nuestro vocabulario, que significa más. Y as much, que es también como una especie de frase que significa tanto, tanto, al final de secos, porque le falta el otro as much as, que sería tanto como, o tan como, ¿sí? En algunos casos. Bueno, vamos a ser más específicos, ¿sí? Porque tenemos este tipo de referencias, utilizan estas herramientas, estos dispositivos que acabamos de mencionar, pero son varios tipos de ellos. Tenemos la referencia tipo anáfora. ¿Cuál es la referencia tipo anáfora? Bueno, veamos este texto para ver si nos va quedando claro. Empieza el texto y dice, desde que Nancy Griffith empezó a grabar hace 16 años, ella, ¿quién ella? La referencia de saber de quién habla cuando se dice she en este texto, pues es precisamente con referencia a la información que se presentó antes. O sea, antes se mencionó de Nancy Griffin, pues entonces cuando dice she, sabemos que se está refiriendo a Nancy Griffin. Esa she, esa referencia de a quién se refiere con esa palabra she, es de tipo anáfora, o sea que se presentó información antes para saber de quién se estaba refiriendo. Sigamos con el texto. Ella ha
Entretejido diríamos nosotros aquí para términos, para que se entienda, tenga lógica el texto. Ha entretejido juntos hilos de música folclórica, pop y country en sus canciones. Ella, ¿quién ella? Pues ya sabemos que Nanci Griffith, ¿sí? Ella está cerca de cumplir 40, divorciada y nomádica, o sea, que se mueve mucho de un lado para otro. Y así, para su de quién. Ya sabemos que her significa su de ella, pero cuando hablamos de su de ella, ¿de quién nos referimos? Pues ya sabemos que tiene como referencia a Nanci Griffith, que es de la única que hemos hablado en el texto. Entonces la referencia sigue siendo anafórica o de tipo anáfora, ¿sí? Y así que para su álbum 12, ella, otra vez ella, ¿quién ella? Pues Nanci Griffith. Se ha enfocado en reflexión personal y hecho un trabajo bellamente que te golpea, algo así, ¿verdad? Luego pues comienza otro enunciado y dice, el álbum, pues como nos ha dicho, pues empieza metiendo otra cosa de qué hablar, ¿verdad? En esta parte. El álbum fue grabado en Tennessee con la ayuda de otros renombrados músicos del country. Luego dice it. ¿A qué se refiere cuando dice it? Pues obviamente habla de una cosa, ¿sí? No habla de los renombrados músicos del country. ¿Por qué? Porque está en plural. Entonces aquí debería decir they. Tennessee, tal vez podría ser de Tennessee porque Tennessee es un estado, es una cosa, pero más bien habla del álbum, ¿sí? El álbum fue grabado en Tennessee. ¿Y lo de quién habla? Ello saldrá o será liberado el próximo año. ¿Qué otra cosa puede ser que puede salir el próximo año? ¿Tennessee? Pues claro que no. Los músicos del country tampoco. Entonces ese es el álbum. O sea que antes de saber, cuando se pone un pronombre, debo de saber de qué se está hablando para poder utilizarlo. Eso se le llama anáfora. Entonces, nada más hay que identificar de quién se está hablando previo a que se utilice el pronombre. Y hay que poner mucha atención a cuándo se cambia de sujeto para que entonces entender de quién estamos hablando. ¿Sí? Precisamente aquí notando esta diferenciación entre cuando está hablando de Nancy o cuando está hablando de el álbum. Ahora, hay otro tipo de referencia que se llama catáfora. Y veamos estos ejemplos para que sea más claro. Dice, ¿a quién se refiere cuando hablan de él, he, her, su de ella o they? Obviamente en estos enunciados que tenemos aquí. Veamos el primero. Dice he. Ya dijimos que cuando comienza un enunciado, pues tendríamos que decir de quién hablamos, porque si no va a estar complicado que no sepamos. Pero también podemos esperar que cuando se comienza con un he y no sabemos de quién se habla, es probable que adelante, dentro del enunciado, se mencione de quién se está hablando. Entonces, en ese caso, la referencia sería de tipo catáfora o catafórico, como quieran llamarle. Eso quiere decir que se va a decir a quién se está refiriendo cuando se dice he más adelante, diferente a la anterior que decíamos que es anáfora, que primero se presenta la información y luego se utiliza un pronombre para referirse, para decir de quién se está hablando. Pero en este caso es catáfora, ahora es hacia adelante, se va a hablar de él. Entonces, cuando decimos he, pues no sabemos de quién habla, pero esperamos que más adelante nos diga, ¿verdad? Dice, he was called, él era llamado, la voz hermosa. Cuando un estudiante de la escuela de drama y Ralph Fiennes, ¿sí? Y Ralph Fiennes, ciertamente vivían para el nombre. O sea, cuando habla de he, ¿sí? No está hablando de otra cosa o de otra persona más que de Ralph Fiennes. Ahí está. Entonces, cumplió lo que nos está diciendo. Hay una referencia de tipo catáfora, ¿sí? Porque nos dice que es un hombre, sí, sabemos que es él, pero no sabemos de quién habla. Y más adelante menciona que es Ralph Fiennes, de quien se está hablando. Ahí está. Luego, en el siguiente dice, en su coral azul y tacones altos rojos,
¿Sí? Así lo dice. Ah, perdón, más bien dice, en sus zapatos de tacón alto, rojos y coral azul, o sea, unos zapatos de tacón alto, pero que tienen dos colores combinados, ¿sí? Pero otra vez, no nos está diciendo de quién habla, si dice que en su, ya sabemos que cuando decimos her, hablamos de su, de ella, o sea, va a hablar de una mujer. ¿Quién? Pues tenemos que esperar a que nos diga quién, ¿verdad? Precisamente después de la coma nos dice Keiko Nakagami, ¿sí? O sea, cuando dice her, se está refiriendo a Keiko Nakagami, que obviamente aquí pues es una japonesa, ¿verdad? Luego, obviamente sigue con información que ya no es relevante porque ya tenemos la referencia de quién está hablando, pero podemos seguir tratando de entender si necesitamos, claro. ¿Sí? Keiko Nakagami se bajó del taxi y caminó hacia la puerta de algún lugar, ¿verdad? Bueno, después dice they. ¿A quién se refiere cuando dice they? Bueno, vamos a ver. Ahora, si ustedes se fijan, no es un solo enunciado, son dos enunciados que obviamente deben de estar interconectados. ¿Por qué? Porque pues no creo que nos digan el primer enunciado, que está muy corto, de quién está hablando cuando dice they, pero segurito nos lo va a comentar en algún momento. Entonces dice, ellos estaban de moda en los 70s. ¿Quiénes ellos? ¿Los Beatles, tal vez? No lo sabemos, sigamos leyendo. Nosotros no esperábamos ver los pantalones acampanados. Esta es la traducción de pants bottom o bell bottom pants. ¿Sí? No esperamos ver los pantalones acampanados de regreso, pero ahí estaban, otra vez, en toda su gloria. ¿Ok? Ahí estaban. Aquí, si ustedes lo analizan, cuando dice they, hace una referencia de tipo catafórico, o sea, más adelante se presenta la información para saber de quién habla cuando hablamos en plural. Y ustedes tal vez se preguntarán, they, ¿por qué dice they? They, acuérdense que, ¿por qué dice they si acá son pantalones y los pantalones son una cosa? Hay que recordar que cuando hablamos en singular, utilizamos el pronombre it, ¿sí? Pero cuando hablamos en plural, no importa que sean animales, cosas o personas, siempre vamos a utilizar el pronombre they. Entonces, es por eso que aquí se utiliza they para hablar de los pantalones acampanados. Ahora, si ustedes lo analizan de otra manera, y dice, más adelante dice, pero ahí los teníamos. ¿A quiénes los teníamos? Pues a los pantalones acampanados. O sea, si lo vemos aquí también tenemos una referencia de tipo anafórico, cuando decimos them aquí en este texto. Pero bueno, el que estamos analizando es el catafórico, pero ya vieron que puede tenerse en un enunciado dos tipos de referencia, una anafórica, otra catafórica. Ahora, tenemos otro tipo de referencia que es a través de demostrativos, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos precisamente que cuando hablamos de demostrativos tenemos dos grupos de demostrativos. O bueno, en realidad dos grupos de palabras o de partes del discurso que nos van a ayudar a hacer que se haga una demostración de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo? A través de los pronombres demostrativos. Tenemos 4 pronombres demostrativos, que es this, that, these y those. ¿Se acuerdan? Los vimos en un recuadrito ahí, en alguna clase, cuando estábamos hablando, cuando salieron en el vocabulario. Entonces, ahí aparecen this, that. Aquí, obviamente, se refiere solamente a estos en específico, pero pueden ser los 4 demostrativos. Luego también nos menciona los artículos indefinidos, que también pueden ser considerados pronombres indefinidos, depende de la posición en el enunciado donde se encuentren, ¿sí? Algunos de ellos, y tampoco no todos, siempre funcionan como pronombres indefinidos, ¿verdad? Pero aquí tenemos here, aquí, there, allá, now, ahora, y then, entonces. Entonces son artículos indefinidos que sabemos que cuando dicen ahora, pues ahora no es muy claro, porque específicamente para los mexicanos decimos ahorita, pero ahorita puede ser dentro de cuántas horas o días o no sé cuándo, ¿verdad? Entonces sí queda un poco impreciso esta situación. Ahora, veamos un ejercicio precisamente para entender a qué se refieren cuando dices des, ¿sí? Como la parte del pronombre demostrativo, y there, que significa allá, en los siguientes ejemplos. ¿A qué se refieren?
Veamos. Primer ejemplo. Una sección del libro, el cual parece más débil que otros, se preocupa de establecer confianza. Una sección del libro, el cual parece ser más débil que los otros, se preocupa por establecer confianza. Órale, bien. Luego dice, esto, acuérdense que es esto. Esto, ¿qué cosa es esto? ¿De qué habla? Pues habla de una referencia de tipo anáfora a través de un demostrativo, que es la palabra this, que no solo son los pronombres personales, pero utilizamos también el demostrativo aquí de tipo con una referencia anafórica, ¿verdad? Primero presentó información y cuando dices this, te está refiriendo obviamente a todo lo que dijo antes para que ya no tener que repetirlo, ¿sí? Esto es, de hecho, un área importante, como un grupo, una atmósfera de grupo negativo. Es frecuentemente el resultado de sentimientos de inseguridad. Bueno, independientemente de lo que diga, sabemos que esto es una idea solamente, enunciados, que tal vez no tengan conexión, pero lo importante es que sepamos que cuando hablamos y incluimos el this, entonces a quien se está refiriendo es a lo que está estableciéndolo anteriormente. Después dice, en este caso, otra vez, dos enunciados, dice, en su camino hacia afuera, a ella se le cayó su cartera cerca de la puerta. Afortunadamente, el asistente de la tienda la miró tirada ahí. Ahí, ¿dónde ahí? Pues precisamente cerca de la puerta, que es a lo que se está refiriendo, para no repetir otra vez. Ella la miró cerca de la puerta, pues sí, ya sabemos que se le cayó cerca de la puerta, pues la tiene que haber mirado cerca de la puerta, ¿verdad? Entonces, para no repetir otra vez eso de cerca de la puerta, se utiliza la palabra there. Si ustedes lo notan, otra vez es una referencia a través de un demostrativo, no un pronombre, es un demostrativo de tipo anafórico, porque se presentó primero la información. Recuerden que esto también podría ser de tipo catafórico, hacia adelante. Y, bueno, termina la oración y la levantó. Y ahí se termina el enunciado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tratar de entender en los enunciados cuando hablamos de referencia. ¿A qué se refiere cuando dice eso? Luego, tenemos otro tipo de referencia que se le llama hexafórico. ¿Qué es la referencia hexafórica? Pues precisamente aquí hay una pequeña definición, vamos a ver si la entendemos, nos queda clara. Dice, usa una referencia fuera del texto cuando se hace una referencia anterior, o sea, un anáfora o de tipo catáfora, que no provee la información necesaria. Esto quiere decir que una referencia de tipo anafórica es probable que nos esté dando información de algo, sobre alguien, que a lo mejor se presentó antes o se va a presentar posteriormente, pero que nos está dando una referencia complementaria con todas las palabras o con algo en específico y que no se provee la información, no se dice exactamente. Cuando se dice que tiene una referencia hexafórica, quiere decir que viene de fuera del texto, que regularmente está vinculado con lo que tú estás leyendo. Ya tienes una conexión, una relación con esta información y ya nada más la estás mencionando, pero sabes que la persona que la está leyendo ya tiene ese conocimiento previo, ¿sí? Aquí, imaginémonos de esta manera, imagínense que yo les hablo de los precisamente las partes del discurso. Cuando yo les digo partes del discurso, pues no sé, podría mencionar muchas cosas de la parte del discurso, pero cuando yo digo partes del discurso, ya sé que ustedes ya conocen cuáles son las partes del discurso a las que me estoy refiriendo. A eso se le llama que tiene una referencia hexafórica, ¿sí? Veamos el ejemplo para que más o menos nos queden claros. Son dos ejemplos. Dice, leave it on the table. Déjala o déjalo en la mesa. Si a alguien a ustedes les dijera algo como eso, pues yo creo que primero le diríamos, pues ¿qué dejo, no? No sé de qué hablas. Ahora, ¿quieres que lo diga en la mesa, que lo ponga en la mesa? ¿Cuál mesa? En el lugar donde estoy en este momento, donde me encuentro, hay 3 mesas disponibles y a lo mejor 2 o 3 posibles otros lugares donde pudiera ponerlo. 3 son mesas exactamente. Entonces,
¿Cuál mesa? ¿De qué mesa me estás hablando? Si tú me dices ponlo, ya sé qué quieres que ponga. En la mesa, también regularmente ya sé que quieres que lo ponga en cierta mesa específicamente. Entonces, cuando yo cumplo entiendo lo que me estás diciendo, es porque tengo una referencia muy clara de lo que tú quieres decirme, aun cuando el texto o cuando el discurso que me estás diciendo, las palabras, no sean tan claras en específico, ¿no? Ok. El segundo caso dice, the government are to blame for unemployment. El gobierno está para ser culpado del desempleo. La pregunta es, ¿cuál gobierno? Otra vez, aquí va a depender mucho de tu contexto físico o del contexto en el que te encuentres involucrado de alguna manera. Veámoslo de esta manera. Si yo estoy viendo televisión y me encuentro viendo televisión, una televisión de cadena nacional, y cuando dicen el gobierno, pues lo más probable es que se refieran al gobierno de mi país. Pero si estoy viendo un canal de televisión del Estado, pues lo más probable es que se refieran al Estado. Si estoy viendo una televisión, una canal de televisión donde es de manera local, pues lo más probable es que se refieran al gobierno local del municipio. Y todavía más, si estoy viendo un noticiario, por ejemplo, en inglés y cumplan al gobierno, obviamente, pues tengo que tomar en consecuencia, de tener de conocimiento de dónde es la estación de televisión, si es de Inglaterra, si es de Estados Unidos, si es de Canadá o si es, por ejemplo, de Sudáfrica, por ejemplo, que también se habla el inglés de manera nativa. No lo sé, ¿sí? Va a depender mucho. La otra es si la noticia que están diciendo es de cierto país en específico, también a quién están culpando, a qué gobierno. Entonces, allí es muy importante tener la referencia hexafórica, a saber de qué se están refiriendo por el contexto que estoy viendo o que estoy teniendo de alguna manera, ¿sí? Entonces, pues va a estar nada más definido por lo que yo sé, por lo que yo estoy viendo, por lo que yo estoy haciendo, por el lugar donde me encuentre. Bueno, y bueno, aquí nos termina con una nota diciendo que el escritor que habla comparte el mundo en términos de conocimiento y experiencia. O sea, la persona que estás viendo, con la que estás hablando, o el escritor que estás leyendo, o la persona que estás escuchando, obviamente sabe que tú sabes cierta información, que tú tienes cierto conocimiento de cierta información y por lo tanto entiende lo que estás entendiendo, lo que le estás dando cierta referencia a las cosas de acuerdo a lo que te está diciendo, ¿no? Bueno, eso sería entonces el tercer tipo de referencia. Ya dijimos entonces, es anáfora, catáfora y hexáfora, o hexafórico, como quieran llamarle, ¿sí? Y aparte de los demostrativos, que pueden usar en tipo de referencia anáfora y catáfora, e inclusive hexafórico también. Bueno, veamos este pequeño texto. Vamos a ponerle mucha atención precisamente a lo que nos está diciendo. Hay que poner mucha atención. Y con esto terminamos esta parte de la presentación en este video. Y posteriormente seguiremos con otras cosas. Bueno, primero dice, Tony has a dog. Tony tiene un perro. Its name is Punky. Primero tengo que pedirles una disculpa porque tiene un error. Its no lleva apóstrofe. Es el posesivo it's de ello y no lleva apóstrofe, si no sería la contracción de iris y aquí no es la contracción de iris, es el posesivo. Entonces aquí tengo ese error. Entonces dice, it has a dog, its name is Punky. Su nombre es Punky. O sea, cuando dice it, ¿de quién habla? ¿Sí? Pues lo más común esperamos que como it es el nombre, o its, perdón, es un posesivo, un pronombre posesivo que se refiere a las cosas o a los animales, pues puede ser, por lo más común, es que la referencia es de tipo anafórica cuando habla del perro. O sea, el nombre del perro es Punky. Claro, ¿verdad? Está muy claro hasta ahí. Luego dice, he's had it forever, for over 15 years. Él lo ha tenido, él. ¿Quién es él? ¿Quién es lo? ¿Quién tuvo a qué?
¿sí? Tenemos que saber de quién se están refiriendo cuando utilizamos esos pronombres. He, si hablamos de he y hablamos de un hombre y hablamos de una persona, pues lo más común, lo más adecuado sería notar que se habla de Tony, ¿verdad? Y cuando hablamos de it, sabemos que se está refiriendo a Punky. Es la referencia de tipo anáfora que nos está presentando. Lo ha tenido por más de 15 años. Pero él se mueve todo alrededor bastante bien. O sea, un perro de 15 años obviamente pues ya es muy viejo y por eso habla que se mueve muy bien por sí solo, ¿verdad? Alrededor, todo por ahí alrededor. Un perrito de 15 años pues ya es muy viejito. Y por eso pues en algunos casos ya no se pueden ni mover. Cuando los perros que me ha tocado ver de más de 15 años ya están que no pueden ni moverse, pobrecitos. Bueno, cuando hablamos de he, en este caso, ¿cuál es la referencia que tenemos? He, dijimos, hablamos de Tony. Pero o sea que Tony tiene 15 años y se puede mover muy bien. Pues una persona de 15 años se puede muy bien, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos que saber que debería de haber una referencia. Quien lee inglés, tiene que entender una referencia de tipo anafórico. Perdón, hexafórico. ¿Por qué? Porque todos los que saben inglés saben que cuando un nativo del idioma inglés, regularmente los americanos, que es de quien hablamos más, ¿sí? Tienen mascotas, los consideran como parte de la familia, los quieren mucho. Entonces, para ellos no es un it, no es una cosa, no solo son un animalito, sino para ellos son un miembro de la familia. Por lo tanto, cuando hablan de he en este enunciado, cuando dicen he gets around pretty well, en realidad no están hablando de Tony, están hablando de Punky, que es el que tiene los 15 años de edad y que se mueve bastante bien alrededor de la casa, ¿sí? Entonces, nos tiene que quedar muy claro esa parte y obviamente tendríamos que conocer la referencia hexafórica para saber a quién le damos ese he, porque si no sería totalmente ilógico, ¿no? Bueno, el siguiente dice, he's still strong. Él sigue siendo fuerte. Otra vez él, ¿hablamos de Tony o hablamos de Punky? Pues estamos hablando de Punky, ¿verdad? Entonces aquí el enunciado otra vez se vuelve a decir he y que él es fuerte, sigue fuerte. Entonces sigue hablando de Punky. Hay que tener cuidado entonces. Luego dice its, aquí sí no había error, ¿se fijaron? Its hair is pretty long. Su pelo es muy largo. ¿El de Tony? No, claro que no, porque nos dice its, ¿verdad? Su pelo, o sea que se sigue refiriendo a Punky. ¿Sí? Raro, cambiaron de he a its, ¿verdad? A lo mejor debería ser his, pero bueno, así lo escriben. Y desafortunadamente, he is losing a lot of it. Ahora sí dicen él está perdiendo mucho de ello, porque no creo que sea que hablen de Tony. O sea, él está perdiendo mucho. El perro Punky tiene mucho pelo, ¿sí? Es muy largo. Y Tony es el que está perdiéndolo, ¿no? No, todo lo contrario. Siempre hablan de Punky, nada más hay que tener cuidado con que no confundirnos con ello. Luego dice, aunque hay mucho pelo alrededor de toda la casa o por toda la casa, a él no le importa limpiar su casa. Ay, canijo. ¿Quién? ¿De quién hablamos? ¿De Punky? ¿A Punky no le importa limpiar su propia casa? ¿O hablamos de Tony? ¿A Tony no le importa limpiar su casa de él? ¿O es la casa del perro? Pues claro que es de Tony, ¿verdad? El perro es de Tony, por lo tanto la casa es de Tony. A él no le importa limpiar su casa. Entonces ahora nos cambió el sujeto, pero hay que tener mucha atención de quién estamos hablando para no confundirnos. Y finalmente dice, él ama a Punky. Hay que tomar en consideración entonces la referencia y tenemos que entender básicamente que aquí ya cuando hablamos de he loves Punky, pues no necesariamente hablamos de Punky, cuando dice he, hablamos de Tony, ¿verdad? Pues como vieron ustedes, hay que poner mucha atención a los textos, podría ser confuso en algunos casos, pero obviamente si tenemos suficiente conocimiento del texto, recuerden que estamos por eso poniendo información que tiene que ver, las lecturas que tenemos son de educación, con el propósito de que se estén relacionados con lo que ustedes ya conocen, para que la referencia de tipo hexafórica no sea tan
o más bien, para que podamos hacer una referencia hexafórica de manera correcta, porque ya tenemos conocimiento en términos generales de algunas cosas que tienen que ver con la educación. Pues bueno, aquí le vamos a dejar con el tema del día de hoy, pero antes de que cerremos esto, vamos a regresar con la actividad que empezamos a ver, que era definir cuál párrafo tiene unidad y por qué. Obviamente, si yo estuviera aquí con ustedes, aquí me tendrían que responder estas preguntas de manera más clara, pero si hicieron su trabajo antes de ver el video, realmente yo no les respondí el texto, les respondí algunas cosas de una pregunta de ellas, dos, tal vez, las dos primeras, pero no les definí, o más bien las dos segundas, ¿verdad? Pero no les contesté la primera. ¿Cuál párrafo tiene unidad? Esa la debieron tener una respuesta haciendo la lectura del texto. Y pues bueno, aquí lo podemos ver, básicamente, ¿sí? Hay unas diferencias muy claras en los textos. Y lo único que les puedo decir, nos vamos a ir hasta el párrafo número 3. Si ustedes se fijan, el tamaño del párrafo también es un poco importante, ¿sí? El párrafo 1, pues tiene más o menos una buena cantidad de palabras. El párrafo 2 tiene menos palabras, ¿sí? Y el párrafo 3 está más o menos en balance con comparación con el párrafo 1, más o menos. Pero el párrafo que tiene más unidad, porque tiene más cohesión y coherencia, compañeros, aquí va a ser básicamente el párrafo 3, ¿sí? El párrafo 3 es el que tiene más unidad. ¿Por qué? Ahora sí la respuesta, ¿sí? Pues porque puedes hacer referencia a lo que se está mencionando de manera muy clara, tiene vínculos, ¿sí? Alrededor de todo el texto. Usa palabras que son repetitivas en el texto y que tienen conexión con lo que se está hablando desde principio a fin. Si ustedes checan los 3 párrafos, algunas cosas de los 2 párrafos anteriores no son tan claras y no son tan bien definidas como lo hacen en este párrafo. Por ejemplo, veamos el enunciado tema. El enunciado tema nos dice: los colores crean reacciones biológicas en nuestros cuerpos, ¿sí? Dice, estas reacciones, ¿cuáles reacciones? Esas reacciones que los colores generan, ¿verdad? Esa es la referencia de tipo anafórica que nos tenemos que entender. En turno, pueden cambiar el comportamiento. Ok, esas reacciones en nuestros cuerpos pueden cambiar nuestro comportamiento, ¿verdad? Luego empieza a mencionar, en un estudio, y entonces nos va a presentar información que tiene acerca de un estudio que por en algún lugar se publicó. Pero más adelante, si ustedes lo notan, dice en otro estudio, ¿sí? Después, en términos intermedios entre lo que queda de texto, ya no vemos otra información más que casi ya al final, cuando dice otros estudios han mostrado. O sea, que sigue hablando de estudios que tienen que ver. Por lo menos nos están mostrando lo de 3 estudios, ¿no? Aunque en el primero es un estudio específico, en el segundo es otro estudio específico y en el último es varios estudios tal vez que vio la persona, ¿no? Pero bueno, aquí está y está muy, muy claro. La otra, aquí en el texto dice que los colores, ¿qué colores? Pues más adelante nos menciona el rosa o rosado. Luego, si ustedes siguen leyendo, un poquito más adelante en otros enunciados, habla del color rojo, ¿sí? Y luego nos sigue hablando de otros colores. Más adelante habla del blue, el azul. Después, más adelante, en otros enunciados, habla del color green, ¿sí? Y básicamente son los colores que menciona. Entonces, si ustedes lo notan, desde inicio nos empieza a decir que hay colors y más adelante menciona colores. Eso quiere decir que tiene más unidad. ¿Por qué? Porque sigue reusando el texto o son palabras que son de alguna manera las referencias con la palabra colors que se mencionó de inicio de manera anafórica.
y que cuando ya mencionas los colors, pues entonces trabaja efectivamente repitiendo lo que nos prometió que iba a hablar. Ahora, si ustedes lo notan, básicamente los dos primeros enunciados son el enunciado tema. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de los colores que generan reacciones y que se cambian el comportamiento. Y el último enunciado que tenemos dice estos y otros estudios. ¿Cuáles estudios? Cuando dice estos, ya lo vimos ahorita en la referencia, pues se refiere a este estudio que nos habló primero, a este otro estudio que nos habló en segundo término y de esos otros estudios que se mencionó que hay también. Entonces, estos y otros estudios, aparte de esto, fijan cómo la referencia es muy clara, y otros estudios demuestran claramente que los colores afectan no solamente nuestro humor, pero también nuestro comportamiento. Repite lo mismo que tenemos allá, es un enunciado de conclusión, es una cita, tal vez no muy apropiada para un texto, pero podría ser, ¿por qué no? ¿Sí? Pero ahí lo tenemos, a final de cuentas, dentro, repitiendo lo mismo. Hasta eso, pues, todo lo que está en medio nos está ligando muy claramente. Otra cosa que tenemos que tomar en consideración, son todas las palabras que ayudan a que se vayan vinculando en las cláusulas, ¿sí? Y aquí podemos decir, cuando decimos estas reacciones, ¿cuáles reacciones? Estas que nos prometió, que nos dijo, está hablando acá. Luego dice, en un estudio, ¿sí? Pues empieza a hablar, conectarlo con los cambios de comportamiento. Cuando nos pone un y, o sea que está agregando algo más, otra cláusula para dejar algo más claro dentro del enunciado, y después nos dice en otro estudio, o sea, tomando en consideración que había un estudio anterior junto con este estudio, o sea, las palabras ahí me las van vinculando, hay otra conexión, y así podemos ver dentro del texto otra vez el and, que conecta las cláusulas. ¿Qué más? El however que tenemos aquí hasta el final, pero que nos ayuda a conectar con algo que se dijo anterior también, y así podemos ver alrededor de los textos, al inicio de los párrafos, palabras que van ayudando a conectar las ideas entre los enunciados, entre los mismos enunciados, ¿sí? Entre las mismas cláusulas, y utilizando palabras que sabemos que son referencia y que están haciendo referencia hacia algo que ya se mencionó anteriormente, de una manera anafórica, ¿verdad? Entonces es el párrafo más completo, respeta más ese tipo de cosas, y entonces es el que tiene más unidad dentro de estos tres. Espero que le hayan atinado, ¿verdad? Y si no, pues repásenlos, léanlos otra vez, analicen otra vez las diferencias entre uno y otro. Ya vieron las marcas que estoy poniendo. Algunas de las cosas que estoy mencionando en también están dentro de los otros, pero en definitivamente tiene una organización más lógica, más conectada entre las ideas, especialmente en esta última sección. Si ustedes checan los 3 párrafos, este es el que mejor organizado tiene esta última sección. ¿Por qué? Porque viene ordenado. Presenta un estudio y pone ejemplos, presenta otro estudio y pone ejemplos. Luego van a hablar de otros y empieza a presentar más ejemplos o menciona otras cosas que van conectadas con el tema que decía. Y pues bueno, esto sería entonces hasta aquí lo que vamos a ver. Y nada más les quiero dejar un ejercicio. Van a hacer un ejercicio que se encuentra por ahí no recuerdo la página. Déjenme buscárselas más abajo. Sí, porque recuerden que ya las páginas entre lo que yo tengo y ustedes tal vez ya no coincidan. Estos son los ensayos que ya usamos en la clase, en la sesión anterior, en el tema anterior, y es precisamente después de las abreviaciones, una página de abreviaciones, dice elementos del análisis del discurso. Y para que nos quede ya más claro, vamos a hacer este ejercicio de tipos de referencia. En el próximo video veremos tipos de sustitución y algunos otros elementos. Creo que es el que nos va a tomar más tiempo en ese sentido. Es muy fácil. Es probable que les aparezca en un ejercicio para elaborarlo ahí en la computadora, que se los mande también, veremos. Pero ahí lo tienen ustedes a la mano y en su manual. Si quieren hacerlo primeramente en su manual y después hacerlo en el ejercicio, como quieran, ¿verdad? Ahí en el ejercicio que les voy a mandar electrónico, pues verán ahí las respuestas para que ustedes mismos chequen cuál es la respuesta correcta. Entonces aquí recuerden, tipos de referencia, tienen que marcar si es de referencia
tipo anafórico, hexafórico, catafórico o de demostrativos, de acuerdo a lo que dice el texto. Obviamente hay que leerlo con calma, entenderlo y tratar de dar cuál es la referencia que se utiliza en el enunciado. Hasta luego.